Doctor Alfredo Goulart, muchísimas gracias por estar en Delibera Perú. A ver, hoy día vamos a hablar sobre el tema de derecho a la competencia y más o menos estamos acá para conversar un poco para los estudiantes de derecho y para los profesionales del derecho que no están muy vinculados a temas de la competencia, pero quisieran estar dentro de ese mundo, ¿no? ¿Nos podría explicar qué ámbitos abarca el derecho de la competencia, cuáles son sus influencias y cuál es el origen del derecho de la competencia? El derecho de la competencia se originó a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Algunos dicen que antes, pero la verdad la partida de nacimiento reconocida por todos es la Sherman Act, que básicamente se dio en Estados Unidos para combatir lo que se llamaban los trusts o los acuerdos entre empresas, agrupaciones de empresas. Por eso se llama usualmente derecho antitrust, no es una muy buena traducción cuando se dice derecho antimonopolio. Y básicamente regula aquellas conductas de las empresas que pueden distorsionar el funcionamiento del sistema económico, sea a través de acuerdos entre estas, básicamente lo que es el caso más común es la concertación de precios, o los casos de abuso de posición de dominio, que básicamente se refieren a las situaciones en las cuales una empresa se aprovecha de su posesión en el mercado, de su poder en el mercado, para distorsionar el funcionamiento del mismo. Es decir, para aprovecharse, en todo caso, como es el único en el mercado, para subir los precios. Bueno, el subir los precios en sí mismo no es ilegal, pero por ejemplo el desarrollar conductas para que entren mis competidores, ¿no? O sea, generarle barreras de entrada a la competencia, eso sí sería ilegal. Evidentemente con el objetivo de subir luego los precios, pero el solo subir precios no es ilegal. Lo que es ilegal son las conductas exclusorias, las dirigidas a excluir a mis competidores del mercado. Podría ser el caso, el tema de Brahma con Bacus, que claro, eso es un caso. acciones legales como para impedir, son barreras de entrada para impedir. Claro, hay varios supuestos. En el caso de Bacus se discutió el tema del uso del envase, por ejemplo, ¿no? En la exclusión del uso de esta botella común que usaban las cerveceras para embotellar, o el caso de negativas injustificadas de contratar, y yo tengo un recurso que es importante para mis competidores y me niego a venderle el recurso, a entregar el recurso para que no puedan entrar al mercado, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos del derecho de la competencia? ¿Qué es lo que busca? Bueno, aunque suene redundante, es la competencia, es decir, hacer que las empresas compitan, principalmente orientado a generar el mayor bienestar de los consumidores, es decir, que los consumidores tengan opciones en el mercado y puedan expresar su voz en el mercado, ¿no? Por eso es que no es objetivo del derecho de la competencia, no necesariamente es un objetivo de que haya muchas empresas, podrían haber pocas, siempre y cuando esas pocas sean consecuencia de las propias decisiones de los consumidores. Cuando se habla del derecho de la competencia en los diversos seminarios y conferencias, también se habla un poco del análisis económico del derecho. ¿Qué influencia puede tener el AE en los temas de competencia? A ver, un poco ocurre al revés. El derecho antitrust nace antes del análisis económico del derecho, ¿no? De hecho, el que se considera de alguna manera el fundador práctico del análisis económico del derecho, que es Aaron Director, un profesor de la Universidad de Chicago, no es conocido por sus artículos porque la verdad nunca escribió cosas muy importantes, pero él se sentaba con los profesores para discutir casos, y curiosamente los primeros casos que él discutía y donde comenzó a aplicar economía fueron los casos antitrust. Él comenzó a meter análisis económico en los temas de antitrust y demostró que todos los casos antitrust estaban mal resueltos porque no contemplaban análisis económico. Y a partir de ahí sí hay una íntima vinculación. A partir de los años 60, y la Escuela de Chicago es una demostración de eso, se consideró que la incorporación de análisis económico del derecho al derecho antitrust fue esencial, ¿no? Y de hecho contribuyó muchísimo a su desarrollo y a su redefinición en los años 60 y 70. Un ejemplo de la aplicación del análisis económico del derecho a los temas de competencia, ¿cuál podría ser? La teoría de costos de transacción puede ayudar a entender, por ejemplo, la existencia o no de barreras al mercado como consecuencia de estos costos de transacción. Cuando el concepto no estaba claro, era más difícil entender cómo estas barreras podían funcionar. El conocer los costos de transacción ayuda. Otro ejemplo, el concepto de externalidades. El concepto de externalidades ayuda a entender que ciertas prácticas que parecen ilegales tienen como base legítima el hecho de evitar dar externalidades a otros. Eso pasa mucho en los convenios de distribución, por ejemplo, ¿no? Donde yo le concedo a un punto de venta unos beneficios a cambio de que solo venda mis productos. Uno dice, no, eso está monopolizando. Es que depende, si yo te voy a armar tu local y no quiero que vendas productos de la competencia, sino que estaría generando externalidades a la competencia. Claro. Y bueno, ya yendo a los temas de jurisprudencia o de precedentes del Indecopi, ¿cuáles han sido los casos más relevantes en temas de competencia en el Perú? Bueno, yo creo que los más interesantes han sido los casos de concertación de precios, ¿no? Curiosamente creo que el caso más interesante que tuvo Indecopi y el que más ha dado que hablar fue el famoso caso del pollo, que se dio en los años 90, pero que gestionó una jurisprudencia bastante interesante que fue objeto de una larga discusión. Es un caso que acaba de terminar cuando acabó el contencioso administrativo hace unos pocos meses, ¿no?
Creo que fue un caso importante porque marcó la discusión sobre la aplicación de la regla per se, marcó las técnicas de investigación que se utilizan. Yo creo que ese es un caso importante. Ahora último ha habido algunos casos interesantes en derecho de la competencia, vinculados a ese tema de creación de barreras a través de procedimientos legales. Por ejemplo, han habido algunos precedentes interesantes que han indicado cuáles son los conceptos. Ha habido un caso reciente de FETRANSA donde se declaró infundada la denuncia, pero que de alguna manera da a entender la importancia de este tipo de casos, ¿no? Claro, porque incluso hay algunos empresarios que bueno, a estas alturas se sorprenden que no puedan integrar un gremio y en el gremio conversar a ver cómo en todo caso se protegen por la crisis económica, ¿no? Subiendo un poco los precios. Ellos no entienden que no pueden concertar eso. Claro, eso cambió mucho, pero todavía hay gente que se sorprende cuando uno les explica que eso no se puede hacer. O creen que bueno, eso no se puede hacer, pero hacen cosas indirectas, como si yo no subo los precios pero controlo la producción, o asigno cuotas de producción. En el fondo es una forma indirecta de control. O cuotas de mercado, ¿no? O cuotas de mercado, división de clientes, ¿no? Que son cosas que están prohibidas por la legislación. Claro. Bueno, también podríamos hablar de algunos temas vinculados a, no sé, a ver, si hay una política de Estado en temas de competencia, ¿existe actualmente? ¿El gobierno ha presentado algunas directrices? Bueno, es que yo creo que ahí, y de manera correcta, el Perú lo que ha hecho es establecer un órgano autónomo y técnico que debe establecer la aplicación de una legislación usando criterios técnicos, ¿no? Donde creo que si hay un espacio para las políticas de competencia es el rol del Estado de fomentar o eliminar barreras que el propio Estado a veces crea para que se limite la competencia, que son causas muchas veces de prácticas anticompetitivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, demasiados trámites para que las empresas puedan entrar, permiten a las empresas que están en el mercado subir los precios y desarrollar prácticas que impiden esa entrada. Entonces a veces que el Estado tenga una política clara para permitir la entrada de competencia, la política arancelaria, por ejemplo, es importante bajar, ahora que se está nuevamente discutiendo subir aranceles, bajar los aranceles es una muy buena política para que haya más competencia y para que la competencia pueda funcionar. O sea, hay zonas que el derecho de la competencia también entra a tallar, pero que las comparte con temas tributarios también. Claro, es que en realidad la competencia es un fenómeno económico. Ajá. El derecho a la competencia tiene que ver con las prácticas que las empresas desarrollan, pero para que haya competencia se requiere más que simplemente un derecho a la competencia. Claro, las condiciones, ¿verdad? Las reglas tributarias, las reglas administrativas, los permisos, las licencias, las normas municipales, claro, las regulaciones económicas de otro tipo, ambientales, todas ellas impactan en cómo el derecho a la competencia funciona. Y si uno no tiene esas reglas claras, crea barreras legales de entrada al mercado y esas barreras perjudican a la competencia. Pero en esos temas entró a tallar también el tema del análisis económico del derecho, ¿no? En la simplificación administrativa, bueno, que el gobierno entienda que si hay muchos trámites que hacer, como que restringen un poco que los particulares creen empresas o inician alguna actividad empresarial, ¿no? Claro, y eso perjudica tremendo. Un muy buen ejemplo son los colegios de abogados, por ejemplo, ¿no? Que uno tiene que colegiarse para poder ejercer. Y poder firmar, y el colegio de abogados se aprovecha de eso y te cobra lo que le da la gana y establece una serie de reglas. Yo creo que ese es un mercado donde las barreras que impiden eso son justamente barreras legales. El hecho de que la ley exija que necesariamente te colegies para poder ejercerlo. La compra de certificados de habilidad también. Sí, para poder demandar y cosas por el estilo. Doctor, ¿qué casos actualmente el INDECOPI está investigando en temas de competencia? Bueno, en varios casos hay toda una discusión sobre los temas de GLP, entiendo que está todavía en fase preliminar. Hay un caso de farmacias que se abrió hace unos meses, que también está en investigación, ¿no? Hay algunos casos interesantes vinculados a operadores logísticos que están ya por resolverse en el tribunal. Hay una variedad de casos interesantes. Siempre los que más llaman la atención son los de concertación, porque son los que la gente más o menos entiende fácilmente, ¿no? ¿Y cuán difícil es determinar si concertaron o no precios? Porque una vez usted puso un ejemplo, bueno, para los que hemos tenido la suerte de llevar un curso con el doctor Alfredo Bullard, ¿no? Se puso un ejemplo, a ver, dígame cuánto vale 1,5 litros de gaseosa, y el precio pues general era 4.50, entonces, ¿cómo podemos determinar si concertaron si casi todos valen igual? Claro, uno de los problemas que tiene una autoridad que investiga es que cuando los mercados funcionan bien, los precios son todos iguales, y cuando los mercados funcionan mal, los precios, porque hay concertación, también son todos iguales. Entonces, la parte de las facultades de investigación significan descubrir que la homogeneidad de precios corresponde o es consecuencia de un acuerdo, y para eso hay que tienen que hacer su homework, tienen que hacer las investigaciones. ¿Qué metodología se aplica? Utilizar usualmente la que es más eficaz y la que debe hacerse es entrar a las empresas y obtener la información necesaria, actas, documentos, revisar correos electrónicos que permitan detectar la existencia de estos acuerdos, que usualmente eso ocurre. Se hacen estas investigaciones, se obtienen los documentos y se muestra que los aumentos de precio respondieron a acuerdos.
y no simplemente. La simple homogeneidad o movimiento paralelo de los precios no es un indicador de que haya concertación necesariamente. ¿En qué deberíamos mejorar para tener un país competitivo y bueno, de cara también a la crisis económica, ¿no? Bueno, yo diría que el gobierno debería trabajar mucho no tanto en la Comisión de Libre Competencia, sino en la Comisión de Acceso al Mercado, que ahora se llama Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿no? Yo creo que esa es una prioridad en términos de conseguir que haya más competencia. Finalmente, las distorsiones que las empresas crean pueden ser corregidas por el propio mercado, pero las distorsiones que el Estado crea no son corregidas hasta que el Estado no las elimina, y entonces yo creo que ahí hay mucho trabajo para conseguir que eso pueda mejorar. Bueno, esperemos que lo hagan, pues, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Frobo. Gracias a ustedes.